que cómo se hacen factores de conversión. Vale, vamos a verlo. Y de hecho vamos a verlo con un ejercicio un poquito especial. De hecho, es uno de esos ejercicios que te va a reventar la cabeza si te paras a pensarlo demasiado. ¿Vale? Porque nos va a servir para entender un poquito lo que es un átomo y lo pequeñísimo que es. Te explico. ¿Y si te pidiera que contases las gotas de agua que hay en un vaso? Bueno, se podría hacer, ¿vale? Podríamos coger un contagotas y ir contando, sería laborioso, sería pesado, pero es asumible. Pero ¿y si te pido que calcules cuántas moléculas hay en un vaso de agua? Ahí ya la cosa cambiaría un poquito, ¿vale? Alguno me diría, wow, un año. Otro me diría, un siglo, 1000 años, 1.000.000 de años. Vale, pues déjenme deciros que os quedáis cortos, pero cortos de verdad, ¿vale? Vamos a hacer los números, pero primero un poquito de teoría para entender de qué va esto, ¿ok? Cortita. Lo primero que hay que entender es qué es un átomo, ¿de acuerdo? Un átomo es una partícula que estaría compuesta, es aquella partícula de la que están formadas las cosas, y este tipo de partículas está formada por 3 tipos de partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que un átomo. A saber, protones, neutrones y lo habéis dicho bien, sí, electrones. Perfecto. Sí, señor. Vale. ¿Qué características tienen cada uno de estos tíos? He puesto peotones, madre de Dios, protones. Protones, neutrones y electrones. Bien, los protones y los neutrones se encuentran enganchados en el núcleo y los electrones podríamos decir, más o menos, que orbitan alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos definir las características de estos tíos de la siguiente manera, ¿vale? Podríamos definir que existen una masa, es decir, la cantidad de materia que tiene la partícula, y una carga eléctrica, ¿de acuerdo? Una carga eléctrica. Así pues, el protón tendría una masa muy pequeñita, de 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿vale? Eso es 0,0000027 ceros, ¿de acuerdo? Tan ridícula, que consideramos a esto 1, ¿vale? Lo hemos llamado 1, una unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? ¿Cuánto pesa? 1. ¿Se puede pesar? No, pero vale, pesa 1. Y el neutrón, pues el neutrón lo mismo, pesa más o menos lo mismo, unos decimales, ¿de acuerdo? Una unidad de masa atómica. En cambio, el electrón es muy pequeñito, el electrón es unas 10.000 veces más pequeño aproximadamente, tanto que, pues si esto pesa 1 y esto pesa 1, esto pesa 0,0001, ¿de acuerdo? Es decir, es como si yo te digo, oye, cuando yo voy a pesarme al médico, me peso desnudo, pero no me quito la ropa interior. ¿Por qué? Porque no hace falta, no hay diferencia entre llevarla o no llevarla, no, la variación de peso es minúscula. Por lo tanto, aquí lo mismo, esto vale 0 UMAS, ¿de acuerdo? No pesa. En cambio, la carga sí tiene una carga positiva del protón, 0 el neutrón, es neutro, y el electrón tiene una carga negativa, ¿vale? A efectos esto no nos va a interesar. Nosotros ahora jugamos con esto, con la masa, ¿de acuerdo? Porque, si habéis visto bien, ¿quién pesa dentro del átomo? Hemos dicho que el átomo tiene 3 tipos de partículas, protones, neutrones y electrones. ¿Quién pesa? Pues pesan los protones y los neutrones, estos dos. Y el electrón, pues bueno, le da carga y le permite hacer enlaces, pero no pesa, ¿vale? Por lo tanto, si observamos la manera de hablar de estos elementos, y en concreto de los del agua, que sabemos que es H2O, es decir, la fórmula del agua es, la molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, siempre se lee de derecha a izquierda, al revés, un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno, pues el hidrógeno es el 1, 1, esto lo habréis visto en la tabla periódica. ¿Cuál es el número de la izquierda? El número atómico, que es básicamente, lo veamos con la letra Z, es el número de protones que tiene el elemento. En este caso, el hidrógeno tiene un protón. Y a la derecha está la letra A, que es la masa
la masa atómica. Y la masa atómica nos define la masa del elemento. En este caso pesa una UMA. ¿De acuerdo? Vale, si habíamos dicho que los que tienen peso son los protones y los neutrones, quiere decir que en total aquí esto es la suma de protones más neutrones. Y lo habéis visto bien, si el peso del hidrógeno es 1, el peso del hidrógeno es 1 y tiene un protón, pues tiene un protón y 0 neutrones. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Por lo tanto, quedaos con este numerito que es la masa atómica, ¿vale? Quedaos con este, hidrógeno 1, quedaos con esta A, que es la masa atómica, porque la vamos a usar. ¿Vale? El oxígeno, su masa atómica es, el 8 es el número atómico, 16. Es decir, tiene 8 protones y protones más neutrones 16, pues tiene 8 protones más 8 neutrones. ¿De acuerdo? Pesa 16 sumas. ¿De acuerdo? Esto es. Vale. ¿Por qué digo que esto es importante? Pues no os olvidéis que todo lo que estamos intentando hacer ahora es saber cuánto tiempo tardaríamos en contar las moléculas de agua en un vaso. Pero todavía no hemos empezado. ¿Vale? Simplemente estoy poniendo contexto. ¿Vale? A veces el contexto es importante. ¿De acuerdo? ¿Para qué es importante esto? Voy a ponerlo aquí un poquito más arriba los datos. ¿Vale? 1, oxígeno 8, 16. Me quedo con estos, que son las As. Las masas atómicas. Bien, hemos dicho que cada unidad de masa atómica era 1,6 por 10 a la menos 27. Es decir, esto no se puede pesar. Si yo quisiera poner en una balanza aquí una molécula de agua, ¿de acuerdo? Una molécula de agua, que sería esto, ¿de acuerdo? Un oxígeno y 2 hidrógenos, vamos a dibujar la más bonita, una molécula de agua, ¿vale? Aquí. Esto pues pesaría tan poco que la báscula no lo detectaría, ¿vale? Es decir, una vuelta. Pero ¿y si yo voy metiendo moléculas, una encima de la otra, pum, 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 pum? Llegará un momento en que esto pesa. Llegará un momento en que esto lo detecta, ¿vale? Bien, pues ese momento existe y se puede medir. Y se llama mol. Se llama mol. Y diréis, vale, si yo voy añadiendo moléculas de una en una, resulta que cuando yo tenga 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ojo con el número, 6,022 por 10 a la 23 es este número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23, 602.200 trillones de moléculas. Ahí es nada. Cuando yo meta 602.200 trillones de moléculas, pasará una cosa muy curiosa. Cuando meta todas estas moléculas en mi báscula digital, aquí, de agua, ¿se entiende? En vez de pesar, ¿vale? Fijaos cuánto pesaría una molécula. Fijaos cuánto pesaría una molécula de agua. Una molécula de agua pesaría la masa atómica de los dos hidrógenos, ¿verdad? Porque son H2, cada uno pesa 1, 2 por 1, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, más 16. 2 por 1, 2, más 16, 18 UMAS, unidades de masa atómica. Bien, que es 0,000 kilos, o sea, muy poco. Pero fíjate qué cosa, cuando yo meto este número absurdamente grande de moléculas de agua, esto pesa 18 gramos. Y ojo, cuidado que esto sí se puede calcular, ¿vale? Pues a este número que me permite transformar los sumas en gramos, lo llamamos, este número de aquí tan bonito, lo llamamos mol. Y la verdad es que no sé por qué se llama mol, pero a mí me hace gracia pensar que si el número 1000 es un 1 y 3 ceros, pues el número mol es un 6, 0, 22 y 23 ceros. ¿De acuerdo? El 1000 y el mol. ¿Vale? Nos quedamos con esa idea. Entonces resulta, resumiendo, y ya acabo con la teoría, tranquilos, ¿vale? Un mol de lo que sea son 6,022
por 10 a la 23 moléculas o partículas o átomos o lo que sea, de lo que sea. Es decir, un mol es este número. Un mol es este número. Bien. Y un mol también, y ahora viene la parte divertida, un mol, esto es la parte que nos va a interesar a nosotros, de lo que sea, lo puedo poner como la masa atómica de esa partícula, de lo que sea, del agua en este caso, expresada en gramos. Esto es el mame mínimo mu de la química, ¿de acuerdo? Esto es el mame mínimo mu de la química. Un mol de lo que sea es la masa atómica en gramos. ¿Sí? Bien. Quedaos con que el agua pesaba 18 UMAS, ¿verdad? Si el agua, una molécula de agua pesaba 18 UMAS, pues un mol, es decir, 602.200 trillones de moléculas pesará 18 gramos. Es decir, un mol de agua pesa 18 gramos, ¿sí? Pues ahora sabiendo estas cositas podemos empezar a jugar con los números, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con el cálculo. Y lo vamos a hacer todo en factores de conversión. A piñón, ¿vale? Bien, partimos de nuestro único dato, que es el vaso. Un vaso normal tiene 200 mililitros. Bien, y sabemos que el agua tiene una densidad, si no lo sabes tú, te lo digo yo, la densidad del agua es muy fácil. Una garrafa de 5 litros de agua pesa 5 kilos. Por lo tanto, un kilo pesa un litro, por lo tanto, un gramo pesa un mililitro, un mililitro pesa un gramo, ¿vale? Bien, pues entonces pondremos factor de conversión. Factor de conversión, lo que tengo aquí es una equivalencia, lo que hay debajo ha de ser igual a lo que hay arriba, ¿de acuerdo? Entonces, cambio de unidades, de mililitro a gramo. Si tengo mililitros arriba, los pongo abajo, y arriba los gramos. Y la equivalencia, ¿qué me dice? Si no tiene nada aquí debajo, quiere decir 1. Y arriba 1 también, ¿vale? Y ya tengo el primer factor. Ahora lo tengo en gramos. Los gramos están arriba, por lo tanto, venga, seguimos jugando. ¿Puedo pasar de gramos a moles? Sí, señor. ¿Cuál es la equivalencia del agua? Un gramo de agua. ¿Cuánto es la equivalencia entre gramo y mol? Un mol, lo hemos dicho aquí, un mol igual, siempre es una equivalencia, equivale a 18 gramos. 18 gramos. Fijaos, voy tachando, ¿de acuerdo? Voy a ir tachando. Tacho, espérate, cojo la tiza a un color. Mililitro, mililitro. Gramo, gramo. Ahora el resultado lo tengo en moles. ¿Vale? Lo tengo en moles. Y ahora, de moles a moléculas. ¿Cuál era la equivalencia? Un mol de agua en este caso. La equivalencia hemos dicho que es, aparte de gramos, teníamos otra que era 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, moléculas de agua. Y ya puedo tachar, ¿vale? Y con este resultado sabré cuántas moléculas de agua hay, ¿vale? Que son, pues ya lo tengo calculado por aquí, 6,6 por 10 a la 24. Pero yo no quiero el resultado en moléculas. Voy a seguir aquí. Yo no quiero el resultado en moléculas, yo quiero el resultado en tiempo. Hemos dicho cuánto tiempo tardo en medir toda esta historia, Pues vale, vamos a intentar y vamos a medir una molécula por segundo. Pues una molécula, teníamos molécula arriba, recordamos, pues ponemos molécula abajo, una molécula, tarda un segundo, de molécula a segundo. Y ahora viene la gracia, con este resultado lo tendríamos todo en segundos, ¿vale? Tendríamos todo en segundos. Pero vamos a calcularlo en años, ¿vale? Para que flipemos un poquito. ¿Cuántos años tardaríamos? Pues vamos a pasar de segundos a años. ¿Yo puedo pasar de segundo a minuto? Pues sí, ¿cuál es la equivalencia? Un minuto, 60 segundos. Un minuto, 60 segundos. ¿Y de minuto puedo pasar a hora? Sí, una hora, 60 minutos. ¿Y de hora puedo pasar a día? Un día, 24 horas. Sigo. Aquí debajo. ¿Y de día? ¿De día puedo pasar a año? Sí. Un año, 365,25. Cuidado, no os olvidéis que cada 4 años hay un bisiesto. ¿Vale? Por lo tanto hay que ponerle.
¿vale? Año. Pues haciendo este cálculo, ¿vale? Cogiendo la calculadora y multiplicando 200 por todo lo que hay arriba, y dividiéndolo luego entre todo lo que hay debajo, no hace falta que lo hagáis, ya os lo hago yo, ¿vale? Esto de cabeza es un poco complicado, nos da un número muy bonito. 2,12 por 10 a la 17 años. ¿Y esto cuánto es? Vale, estoy diciendo, ¿y esto cuánto es? Pues 10 a la 6 es 1.000.000. Por lo tanto, si esto lo divido entre 10 a la 6, recordamos que cuando está dividiendo los exponentes se restan. 17 menos 6, 11. Esto sería 2 a la 12 por 10 a la 11 millones de años. 10 a la 11 millones de años significa, pues 10 a la 6 es 1.000.000, millón de millones. Puedo dividir en 10 a la 6 y 10 a la 6 menos 11 es 10 a la 5, billones de años. O sea, 212.000 billones de años. ¿Esto es mucho o es poco? Yo ya me he perdido. Pero hay una manera muy fácil de calcular si esto es mucho o es poco, ¿vale? Para que os pongáis en perspectiva. Borro todo esto, ¿vale? Me quedo solo con el resultado. Y ahora es cuando, borro esto también, que no lo necesitamos más. Ahora es cuando, en teoría, debería explotarnos la cabeza. Recordad que lo que estamos haciendo es contar una por una las moléculas que hay en un vasito de agua, ¿eh? Ni siquiera un vaso grande. 2,12 por 10 a la 17 años. No sé si lo sabéis, y si no lo podéis buscar en Google, pero el Big Bang, es decir, el origen del universo, pasó hace 14.500 millones de años. Es decir, 1.000.000, esto es lo mismo que poner 14.500 por 10 a la 6, millones 10 a la 6, o lo que es lo mismo, 1, 2, 3, 4, si desplazo la coma 4 veces aquí, le tengo que poner 4 números más. Por lo tanto, esto sería 1,45 por 10 a la 10 años. ¿Sí? Este es, podríamos decir, que esto es la edad del universo desde que se formó hasta hoy. ¿Vale? No sé si lo habéis visto ya, pero le sacamos 7 ceros. Es decir, para contar necesito 17 ceros. Es decir, 7 ceros más. 7 ceros no es 7 veces más. 7 ceros es un orden de magnitud 10 millones de veces más. Es decir, si hago un último factor de conversión, y con este termino, de verdad, y os hago 2,12 por 10 a la 17 años, que es lo que yo tardo en contar un vaso de agua, y lo divido en el último factor de conversión, que era años, una edad del universo, tacho y tacho, esto dividido entre esto me da 14.622.656 edades del universo. ¿Qué quiere decir este número? ¿Estáis sentados? Pues sentados. Significa que si yo quiero contar un vaso de agua, molécula a molécula, 1, 2, 3, 4, segundo a segundo, no solo no he terminado, sino que para terminar tiene que pasar el tiempo que ha transcurrido desde el origen del universo hasta hoy, y lo tenemos que repetir 14.622.656. Repito, si yo hubiese sido Yo soy Dios y empiezo a contar desde el origen de los tiempos, rollo, estoy aburrido, empiezo 1, 2, 3, hasta hoy,
todavía tendría que repetir la misma operación 14.622.656 veces para terminar con las moléculas de agua de un vaso. Porque si me ponen una jarra de litro, chato, hay que multiplicar eso por 5. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo, el átomo es una cosa inmensamente pequeña. ¿De acuerdo? Espero que este problema os haya ayudado a repasar factores de conversión, os haya ayudado a entender el concepto sencillo de lo que es un átomo, de lo que es un mol y de lo que es la estructura general del átomo, protones, neutrones y electrones. Y bueno, que os haya ayudado también a entender con perspectiva pues, la maravilla de lo que estamos hablando cuando hablamos de los átomos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo.